investiguemos las relaciones que existen entre los departamentos, como lo es la dirección, la subdirección, la información que manejan y los formatos que se manejan. Un departamento es un grupo de profesores que trabajan en equipo cuya función es gestionar el currículo. Un equipo docente o educativo está cuestionado por todos los profesores que tienen a su cargo el mismo o los mismos grupos de alumnos de un mismo curso, nivel o ciclo. La dirección general es la perspectiva más abierta, es flexible, ajustada en las realidades donde el funcionario es dirigente, asume el papel de guía de las organizaciones que se dirige y que promueva creando cambios a partir de realmente de las cosas que se necesita en su realidad escolar, en la realidad escolar, o también se le puede llamar a la persona encargada de un plantel. La subdirección ejerce una gestión escolar eficaz para mejorar el trabajo de un aula educativos de la escuela. Se reconoce como profesional que mejora continuamente para asegurar un servicio educativo o de calidad. La información que manejan los formatos es información que manejan, que es la información que manejan es el número de registro, carta de buena conducta, una constancia de estudios sobre promedio, acta de nacimiento, fotografía infantil o de color, solicitud de admisión elaborada. Esas son las de información que manejan. Y los formatos que manejan es la constancia con calificaciones o sin calificaciones, matrículas atrasadas de varios ciclos, baja definitiva, certificación de diploma, carta de buena conducta, certificado de diploma, certificado y carta de buena conducta, entre otros. Estos son unos ejemplos que puede ser que nos requieren información que manejan o formatos que también manejan. En el segundo punto nos dice hacer un diagrama en SmartArt en que muestres las relaciones existentes entre los departamentos y el flujo de la información. Así es como hice el diagrama en SmartArt. Puse dirección general, el departamento, director, subdirección, docente o educativo, alumnos, control escolar, administrativo, profesores. También aquí nos dice que consigamos el organigrama y compararlo con el diagrama que elaboramos anteriormente. Así es como yo lo puse, porque primero va de dirección general, después va a departamento, llega el director, después al subdirector y después a los docentes, alumnos o administrativos de control o los profesores. Aquí en el organigrama, aquí se nos presenta la dirección general, coordinación de zona, dirección del plantel o director del plantel, la secretaria, subdirección académica, los docentes, laboratorios, prefectura, biblioteca, auxiliar técnico en control escolar, recursos humanos, auxiliar técnico de recursos financieros, recursos de materiales, intendencia, y vigilancia. Entonces, ¿qué hay coincidencias? Pues en qué pusimos la dirección general, los departamentos, el director, subdirector, los maestros, el control escolar, administración o profesores, y los alumnos, pues es la parte en que no coincidimos. Y este es el organigrama del COVID-19. ¡Nos vamos a Miami! ¡Teodoro! ¡Los trajes de Actividad número 1, que es la actividad de aprendizaje de la página 12 y 13. Nos piden contestar 9 preguntas sobre una base de datos. La primera pregunta dice, ¿qué características tiene una base de datos? Como sabemos, una base de datos es una gran bodega de almacenamiento de toda la información de la Internet. Cada empresa tiene este sistema de almacenamiento que es por medio de grandes GPUs. Estos GPUs almacenan todas las direcciones IP y bueno, los dominios de cada situación de Internet. Las características que tenemos es, la primera que nada, es la independencia lógica y física. ¿Sí? O sea, cada base de datos tiene pues su propia independencia, por así llamarlo. En segunda instancia tenemos lo que es la redundancia mínima. Redundancia mínima. Esto nos ayuda a entender un poco cómo el sistema no falla. El sistema no tiene fallos y esto pues permite que la plataforma sea un poco más accesible y más práctica. Pero pues realmente esto, lo que es la redundancia, aplica hacia las fallas. Es, como la misma palabra lo dice, nos aporta pues como un respaldo, por así decirlo. También podemos decir que es un acceso libre. Tiene acceso libre a todos los sistemas que podemos, a todas las personas que pueden entrar. Por ejemplo, si hablamos de un dominio como Google o Facebook, pues tenemos esa facilidad. Tenemos también pues que tiene que tener seguridad para evitar ataques o pues por así llamarlo virus o ataque a hackers. Y pues tiene que tener un respaldo pues en toda su información. Vamos a la pregunta número 2, que nos dice ¿en qué consiste la redundancia de datos? Pues como ya lo habíamos mencionado, es un sistema de almacenamiento
que ayuda a auxiliarnos cuando hay fallos, ¿sí? La cita nos dice cómo se define un sistema gestor de base de datos. Bueno, estos son los famosos CGBD. Estos sistemas son los encargados principales de administrar todos los datos de todos los dominios que pues pueden llevar. Entonces lo podemos definir. Es el encargado de administrar y gestionar todos los datos de la internet, ya sea de dominio público y privado. Por ejemplo, pues el dominio público viene siendo empresas como Gmail o Google o Facebook, y pues el dominio privado, pues nuestras cuentas de IP, como por ejemplo la de mi computadora o la de tu celular. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de gestor de datos? Pues como el mismo lo menciona su nombre, se encarga de administrar todos los datos procedentes de internet y gestionar su uso. También es importante mencionar que hay que gestionar su uso y cómo llega a funcionar. Sí, pues también tiene todos los datos. Por ejemplo, esto funciona mucho para evitar ataques de hackers a robos de cuenta bancaria. Por ejemplo, como somos números primos, como encriptado, pues esto nos ayuda mucho. ¿Qué ventaja ofrece el manejador de base de datos? Bueno, el manejador de base de datos, como sabemos, pues es el parte del sistema de gestión del CGBD. Las ventajas principales es que es muy eficiente, podemos mencionar, muy eficiente, es barato, podemos decir que pues es fácil de configurar. Ok. Vamos a la pregunta número 7. Perdón, la número 6, que dice: ¿qué desventajas ofrecen los manejadores de datos? No son muchas porque siguen siendo eficientes. Son vulnerables, eso sí. Son vulnerables a ataques. Por ejemplo, si se satura mucho la página, recibe un fallo por lo regular. Pues son difíciles de programar. Necesitan un lenguaje de programación muy complejo y con un poco de matemáticas complejas, como lo es álgebra no conmutativa, matrices, álgebra lineal. ¿Cuáles son las funciones de los sistemas de gestión de base de datos? Bueno, la principal es gestionar los datos que proceden de la internet y almacenarlos para su uso. Por ejemplo, si tú quieres buscar algo en internet, por ejemplo buscas Facebook, Google te va a buscar entre las millones de bases de datos que tiene, pues el dominio de Facebook. Facebook aparte tiene su propio dominio, busca tu cuenta y pues te da todas esas acciones las hace el gestor de base de datos. ¿Cuáles son los servicios adicionales que debe ofrecerte el gestor de base de datos? Pues primero que nada debe ser la seguridad. Seguridad en la cuenta tiene que ser de libre acceso y pues obviamente tiene que tener su propia independencia. No puede estar sujeta a factores externos como, no sé, un gobierno o un partido. Tiene que ser independiente a cada cosa. Y por último, la última pregunta nos dice: ¿las herramientas que trabaja deben ser proporcionadas por el distribuidor del sistema de base de datos? Sí, ya que es el encargado de administrar cada cuenta a realizar. ¿Sí? Eso sí, tiene que ser directamente proporcional. Y bueno, así terminamos las preguntas de la página número 2 y 13 de la actividad número 3 de la página número 14, perdón, la 2. Dice: en equipos de 5 integrantes realicen la siguiente actividad de investigación. Investiguen 20 tarjetas de circulación y reporten sus observaciones. Bien, yo por aquí pues hice un pequeño concentrado donde decía cuáles son los datos que contiene la tarjeta de circulación de un automóvil. Pues es el nombre, fecha de expedición y cuándo expira, el modelo del automóvil, firma del propietario, código y lugar. Como podemos observar aquí, pues obviamente con eso debemos de saber pues de quién le pertenece esta tarjeta, cuál es el modelo del carro que está manejando actualmente, el código que hace única la tarjeta, por así llamarlo, la nacionalidad del conductor y pues el folio. Bueno, el folio sigue siendo el código y la entidad donde se sacó la tarjeta. Dice: de estos datos, ¿cuáles piensan que son los más importantes y por qué? Pues entre los más importantes destacamos que son el nombre del propietario, fecha de expedición y expiración, número de serie y firma. Todo esto hace diferente a la tarjeta ya que define quién es y quién la usa y hace pues un registro de cada conductor. ¿Cuáles son los datos de la tarjeta de circulación? ¿Se puede repetir otras tarjetas de circulación? En estos casos solo son el estado, la fecha y la nacionalidad. Volviendo a nuestra tarjeta, vemos que se repite por lo regular la nacionalidad, es en ciertos casos. De hecho, pasa lo contrario, que no creo que se repita en casos de decir nací en tal parte pero ya no lo uso. Pero son casos relativos. ¿Cuáles son los casos absolutos?
que no se pueden repetir, pues son el nombre y pues el lugar donde nació, etcétera. Describe un escenario de departamento de tránsito vehicular donde existe la redundancia de datos. Bueno, obviamente, yo pues cuando nos imaginamos un sistema de datos podemos decir que es igual al tránsito vehicular. Un ejemplo de ello es cuando se te extravió una tarjeta de circulación. Los trabajadores deben tener una base de datos donde deben borrar tus documentos, historial y proporcionarte una nueva. Por ejemplo, la redundancia nos dice que cuando hay un fallo en mi tarjeta, por ejemplo, en este caso se perdió, pues yo debo de tener como un respaldo, por así decirlo, porque no puedo sacar otra vez mi tarjeta, mi trámite. Obviamente, pues eso sería ilógico. Que es el caso, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, en Facebook, igual, me salgo, hay un fallo, ellos ya tienen una redundancia donde me pueden decir, aquí está otra vez, pues tu cuenta. Y bien, así terminamos el trabajo número 2, actividad formativa de la página número 14. Cuando hablamos de constancia, pues la base de datos siempre tiene que tener pues ese flujo de datos. No podemos decir, tenemos unos datos registrados de 2005, usarlos para 2020. Tiene que estar actualizándose constantemente y creo que hasta diariamente tiene que estar, porque pues las diferentes opiniones, por ejemplo de Facebook, los diferentes videos de YouTube tienen que estar actualizándose y la base de datos tiene que ser lo mismo, igual con las cuentas privadas. Entonces definimos que la base de datos se debe de actualizar. Sí, que la base de datos se debe actualizar para su uso de dominio público y privado. Cuando hablamos de seguridad, tiene que tener por ejemplo, anticuerpos. Esos anticuerpos deben de proteger a todos los ataques. Por regular, los anticuerpos se conocen como hackers éticos, que ayudan a evitar, buscar aquellos atrapes que tienen la plataforma. Tiene que tener un antivirus, por así llamarlo, contra ataques, por ejemplo, los ataques DDoS. Estos ataques de operativos de seguridad hacen que la plataforma se caiga. También tiene que tener una infraestructura, por así llamarlo. Tiene que estar encriptado. Tiene que estar encriptado, entre muchos ejemplos. Y el manejo de transacciones, pues el manejo de transacciones debe de haber un flujo constante de información siempre actualizada. Bien, y así termina contestar el cuadro de la página número 13 de la evaluación formativa, con la actividad número 2 de la página 13 de la evaluación formativa, y nos pide contestar este cuadro. Dice que vamos a contestar los diferentes tipos de necesidades que debe de cumplir un sistema de gestión de base de datos. Bueno, yo aquí completé la primera instrucción que dice que debe de recopilar todos los datos de una empresa y debe administrar y regular. La abstracción de datos es el concentrado principal que debe de tener toda empresa para que funcione bien toda base de datos, sea nombre o dominio. Cuando hablamos de independencia, debe de ser libre, debe ser libre el algoritmo, por así llamarlo. El algoritmo a cambios de código, por así llamarlo. El algoritmo debe ser, por ejemplo, hay un algoritmo muy interesante como el que es de YouTube, que funciona como una red neuronal, no cumple ciertos factores y pues ayuda a eso. Hola, buenas noches, soy Jorge. Es la actividad de aprendizaje en la página 23-20. Entonces, nada más para hacer una explicación de las primeras preguntas que vienen de la investigación. Es referente al libro. Ejemplo, o bueno, aquí es una pila en las bases de datos. Es referente a los métodos para la organización. Rara vez resulta práctico y proporciona una base de métodos más estructurados de organizar un archivo. Su objetivo es simplemente acumular una masa de datos, guardarla y tenerla como en un orden activa, y son fáciles de actualizar. Se tiene un poco más de orden y también se aplica cuando los datos se recogen o almacenan antes de procesarlos o cuando no son fáciles de organizar, en dado caso que no estén muy bien, ¿no? El secuencial también es un método. Proporciona dos cambios estructurales diferentes en relación con la organización de la pila.
¿Cómo funciona? Pues es que, como dije, son dos cambios diferentes de estructurar la pila. La primera mejora es que los registros y la segunda es que los atributos por categorías, de manera que los valores de atributos de los datos en el mismo orden. Eh, ¿Cuáles son las características del archivo secuencial? Es la forma más común de estructurar archivos. Es como la forma más de un formato fijo para los registros. Longitud y constan del mismo número de campos del tamaño que se llega a necesitar. Se necesitan almacenadores de cada campo y se utiliza normalmente con procesos por lotes, ya que es una organización única para hacer este tipo de cosas. O actualizaciones de registros de ayudar demasiado también. ¿En qué consiste el archivo secuencial indizado? Intenta superar el problema de acceso a la organización de archivo secuencial sin perder el anterior tenía, por así decirlo. Algunas características sería que los registros se organizan en una secuencia basada en campo clave, presentado por dos características, ya sea en accesos aleatorios o en archivos de desbordamiento. También la estructura más para procesarlo secuencialmente hasta encontrar un puntero al archivo del desbordamiento. Esas serían las características del archivo secuencial indizado. El archivo indizado es la aplicación de incluir índices en el almacenamiento de los archivos. Así, de esta forma, pues ya no es necesario andar buscando un documento, por así decirlo, sino nada más va a ser título, por así decirlo. Ser directamente a lo que uno está buscando. Y los archivos directos no son los donde se necesita un acceso muy rápido. Los fundamentos utilizados. Ya la colocación de un listado al inicio de un archivo, presentación de un segundo índice, la actualización de los índices, la organización de un índice, algunos cuentan con subtítulos para manipular, y los archivos directos de dispersión de los discos para acceder directamente a cualquier bloque o dirección que también como característica se requiere de un campo clave para cada registro. Y son muy usados donde se necesita un acceso rápido, donde necesita estar apresurado, por así decirlo. También está en la evaluación formativa. La primera pregunta: los archivos maestros son agrupaciones que pueden tener los archivos en un contienen datos básicos para el trabajo. También el inciso B sería los archivos de tablas. Hace referencia a un archivo que representa una tabla en la que los campos están separados por comas, o bien una longitud fija. También el inciso C sería los archivos que contienen registros de actividad de datos, y es el archivo maestro. Y el inciso D definen el proceso y recopilan datos. Incluyen aplicaciones para las que se recopilar datos de uso y la ubicación de otras aplicaciones. Y de ahí sería de conseguir placas de automóviles. También quise juntar junté la información, y también de una vez lo puse ya en una tabla aquí para irlos ordenando. Lo que en los automóviles es que primero llevan 4 números, luego llevan letra, y llevan después solamente un número, o en dado caso alguna letra, pero ya es un poco más raro. Las motocicletas tienen 2 letras, o en dado caso una, tiene un número y sigue por una letra y un número. Y en los camiones, esos ya son algo más largos, ya traen 4 números, 2 letras, y los siguientes ya son otros dígitos que se conforman de números y letras. Estos tipos de archivos. Y pues ya, hasta aquí llega la actividad. Página 24. Amigos, mi nombre es Juan Daniel Martínez Vázquez, de la capacitación de informática. A mí me tocó hacer
la evaluación formativa de la página 30. El primer punto decía que dentro de un contexto escolar, para llevar a cabo el control de los alumnos, que establezcan los datos necesarios que se deben almacenar en su base de datos. Es importante que comentes con tus compañeros de equipo. Y a continuación, elabora un diagrama del diseño de la base de datos. Como pueden ver, aquí está la lista de una base de datos dentro de un contexto escolar, que nos dan la matrícula, nos solicitan nombre y apellidos de nosotros, bueno, de los alumnos, nombres y apellidos de los padres, nombres y apellidos de los profesores, nuestro día de nacimiento, nuestra edad, nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro correo, nuestra asignatura, los horarios y las calificaciones. Y en la segunda hoja, como pueden ver, aquí ya tengo realizado el diagrama de la base de datos de un colegio. Va compuesto por colegio, el principal, luego sigue calendario académico, las aulas, las materias, los estudiantes, los padres, los docentes, las calificaciones y los boletines. Y en el punto 2 nos dice que completemos la siguiente tabla sobre la arquitectura de una base de datos. Define los 3 niveles de abstracción. El primer nivel es interno, que consiste en un esquema interno que describe la estructura física del almacenamiento de la base de datos. El esquema interno emplea un modelo físico de los datos y describe todos los detalles para su almacenamiento, así como los caminos de accesos para la base de datos. En el nivel conceptual tiene un esquema que describe la estructura de toda la base de datos para una comunidad de usuarios. El esquema conceptual oculta los detalles de las estructuras físicas de almacenamiento y se concentra en describir entidades, tipo de datos, vínculos, operaciones de los usuarios y restricciones. En este nivel podemos usar un modelo de datos de alto nivel o uno de implementación. En el nivel externo dice que incluye varios esquemas externos o vistas de usuario. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto de la base de datos. En este nivel podemos usar un modelo de datos de alto nivel o uno de implementación. Cabe señalar que los 3 esquemas no son más que descripciones de los datos. Los únicos datos que existen realmente están en el nivel físico. Y acá otros 2 niveles. Niveles de abstracción de la base de datos. En el nivel de visión, de qué forma física se almacenan los datos, mediante qué medios magnéticos, cuánto espacio en memoria ocupan las estructuras. Y en el nivel físico, el nivel conceptual presenta toda la base de datos. Los usuarios por lo general solo tienen acceso a sus correspondientes interfaces gráficas que permiten generar las diferentes transacciones. Pues esto sería todo de mi parte. Gracias. La evaluación formativa de la página 37, debo que investigar empresas o instituciones por lo menos de 3 ejemplos de sistemas de información como la muestra. Pues estos son algunos ejemplos que sistemas de información son lo que representa el concepto que es ERP, que es Enterprise Resource Planning, como lo es Customer Relationship Management o Supply Chain Management. La primera se trata de sistemas de información integral que incorpora los procesos operativos y de negocio de una empresa, como por ejemplo en la producción, en la venta, compras, logística, contabilidad, gestión de proyectos, inventarios. El segundo nos habla de empresas que se enfocan a la satisfacción de los clientes, dándoles un mejor trato de manera más personalizada sin importar el tamaño de la organización. Le otorga el beneficio a la empresa para lograrlo y mantener a los clientes satisfechos, ofreciendo un extra a la empresa y manteniendo una ventaja competitiva en el mercado. El tercero nos dice, consiste en la planificación y la ejecución de actividades de cadena de suministros, asegurándose en un flujo coordinado dentro de la empresa y a futuro entre las diferentes compañías integradas de la cadena y valor, desde los proveedores de las materias primas hasta los distribuidores y de los productos acabados. Entonces aquí nos dice, a continuación vamos a mostrar diferentes actividades que pueden realizar un sistema de información de control de clientes, como lo es las entradas, que son los datos generales del cliente, la política de crédito,
de créditos, facturas, pagos, y en proceso son antigüedad de saldos, intereses moratorios y saldo de un cliente o de los clientes. Almacenamiento son los movimientos de pagos, depuraciones, catálogo de cliente, facturas, y las salidas son el reporte de pagos, estado de cuenta, pólizas estables, interfaz. Aquí puse un ejemplo en donde el número 1 nos dice poner nuestros ¿cómo se llama? Datos, como aquí dice datos generales del cliente, política de crédito, facturas, pagos y depuraciones. En el segundo nos dice el proceso, que son la revisión de crédito, plazo, pagos, y lo que nos va cuánto tenemos en el crédito y cuánto podemos usarlo. En almacenamiento es aquí donde nos dice la última compra, el pedido, el saldo, en donde se va almacenando la información gastada o de cuánto va perdiendo o ganando su dinero o monetariamente financiero. Y después la de salida es donde puede checar los créditos, el saldo, los movimientos, el saldo de las facturas o cualquier cosa. Entonces aquí nos dice el almacenamiento de información, que son las actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora. A través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos, los discos duros, los discos flexibles o disquetes, y los discos compactos como la CD-ROM. ¡Nos vamos a Miami! ¡Teodoro! ¡Los trajes de Aquí en la actividad número de la página 38 nos dice sistemas de información en la electrónica o algo así, donde nos dice que hagamos utilizando con el Smart Art, diseñar un sistema de información en forma electrónica. Pues bueno, aquí pusimos software, hardware, gente, bases de datos, documentación y control, que son las que donde podemos hacer software, son la programación o de la computadora en donde se puede guardar información. El hardware es el dispositivo en donde se va a guardar información de forma electrónica o digital, y la gente es donde es la que va a archivar o a guardar la información del cliente. Las bases de datos son las cuentas o pagos en donde los clientes pueden hacer y checar sus depósitos o ¿cómo se llama? Pues las bases de datos puede ser donde se guardan todos los archivos del cliente y el almacenamiento de toda su información. La documentación son los requisitos, por ejemplo, acta de nacimiento, domicilio, facturas, entre otros. Y el control es donde puede controlar las cantidades que va a pagar en los bancos o en cualquier sitio, ya sea de facturas de pago de crédito o de depuraciones. Aquí nos dice en el libro que hagamos una portada con las formas geométricas o logotipos con formas, ponerle color, bordes gruesos para que podamos agregar una portada con los datos. Aquí utilicé bordes, en pie de página puse los integrantes de equipo. Aquí se ve. Aquí más aparte puse el grupo, la capacitación de informática, el plantel de Señora Kovash, y aquí con las formas que están aquí nos vamos a insertar aquí donde dice formas, y aquí escogemos cualquier forma para poder hacer esta portada. Líneas, colores, podemos modificar los colores, el formato, el tipo de letra, el relleno y el contorno. Y aquí le puse como tecnologías de la información y la comunicación del módulo 3, desarrollo de sistemas. Y aquí en el encabezado le puse práctica integradora de informática. Y pues eso sería como hice la portada por medio de las formas geométricas, en donde entramos a insertar en formas, nos parece todas estas formas, y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado.